Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bueno, estaba viendo en el resumen, ganamos todos. ¿Ganamos todos? No perdió nadie. No perdió nadie. De todos modos, digamos, al margen del resultado electoral, que seguramente va a ser objeto de análisis posterior, habíamos dicho que después de la elección iban a emerger los problemas que existían, algunos de ellos que estuvieron relativamente tapados, los problemas económicos, por el debate, por la campaña electoral, ¿no? Y dijimos, bueno, la semana siguiente algunos de esos problemas van a ir adquiriendo relevancia y van a formar parte de la agenda postelectoral, digamos, de Argentina, de lo que va a ser el segundo semestre. Y allí está. Y allí está. Digo, esto de la elección, que sin lugar a dudas incide, uno inmediatamente piensa que otras elecciones de medio término que incidieron bastante, uno recuerda cuando la elección en el 95 de la Austral, ¿recordás? Que ganó el gobierno. Y después recuerda la siguiente, que fue en el 97, la Austral estaba declinando y fue el comienzo del fin. Uno recuerda también la elección del 2001, la legislativa del 2001, que terminó en la crisis económica. Que terminó explotando prácticamente, económica y política, exactamente. Digo, bueno, esta no da la sensación de tener esos rasgos, pero sin lugar a dudas va a incidir. Y yo diría que hay dos temas que son ineludibles de la agenda económica del segundo semestre, ¿no? Uno de ellos es en relación al sector externo y a la política cambiaria, y la otra es la política fiscal. El escenario externo que va a tener Argentina, más allá de la discusión de si efectivamente la crisis internacional está suavizándose, si llegó a su piso, etc., para Argentina tiene otra connotación. Para Argentina tiene la connotación que tiene muchos compromisos externos, y esos compromisos externos suponen la necesidad de disponibilidad de dólares. El precio de los commodities de Argentina en realidad le ha dado una ayuda, y por eso llegamos a la elección probablemente en mejores condiciones de las que se hubiera pensado 90 o 120 días antes. Pero de aquí en adelante, en materia de sector externo, no se debería confiar solamente en que tenemos un resultado del sector externo que es favorable porque han caído drásticamente las importaciones. Es decir, cayeron las exportaciones, pero cayeron mucho más las importaciones. Esto está asociado a la caída del nivel de actividad. Digamos, hay instrumentos para que no haya una estampida cambiaria. La reserva del central, el resultado del sector externo. El gobierno seguramente, creo yo, va a seguir con la estrategia de recuperación gradual del tipo de cambio, ¿no? Pero es inocultable de que hay algunas presiones que están ligadas a que hay una fuga de capitales importante, y además hay presiones de quienes ven en la posibilidad de recuperación del tipo de cambio mejorar su competitividad vía tipo de cambio. Es decir, los industriales, el mismo sector agropecuario van a estar presionando por mejorar su competitividad vía tipo de cambio. El gobierno tendrá que administrar esta presión contra el hecho de que una devaluación va a hacer seguramente a tener consecuencias sobre precios que no pueden ser deseables. De manera tal que en materia de política cambiaria parecería que va a hacer falta una dosis de prudencia muy grande. Una devaluación programada no tiene las mismas consecuencias que si llega a haber una corrida y hay una devaluación general. Hay algunos que la alientan eso, ¿no? Bueno, de hecho siempre hay quien la alienta, porque siempre hay jugadores que pueden ganar con ese procedimiento. Diría yo, en el corto plazo no parecería que, salvo que ocurriera algún hecho que me parece que estaría fuera de la esfera de lo económico, estaría en el plano de lo político, para pensar de que va a haber una corrida cambiaria que termine haciendo estallar el tipo de cambio, ¿no? Y la segunda cuestión, que creo que es un poco más complicada, es la situación fiscal. Nosotros hemos dicho varias veces aquí que si uno va analizando el comportamiento de las cuentas públicas, el agregado de todas las jurisdicciones, por ejemplo provinciales, hace 3 años tenía superávit y hoy tiene déficit. Y si uno mira además el superávit de la nación, el superávit primario, ha caído mucho. Entonces, digamos, la tentación es decir, hace falta ordenar las cuentas públicas, y eso sin lugar a dudas es así, pero habría que tener algún cuidado que un ajuste fiscal en condiciones de economía con nivel de actividad decreciente en realidad no es la receta más indicada. En todo caso,
el ordenar las cuentas públicas debe pasar por mirar con algún cuidado cómo se están asignando esos recursos. Claro. Hay una madeja de subsidios, una gran cantidad de decisiones discrecionales en materia del gasto que probablemente sería prudente revisarlo. Yo digo, si en lo fiscal hay cierto ordenamiento, si en lo cambiario hay prudencia, quizás sería la oportunidad de iniciar una discusión que tome en cuenta dos temas que recurrentemente aparecen y desaparecen. Uno es la cuestión federal, sí. La discusión, sí. no solo de la ley de coparticipación, la discusión sobre las responsabilidades de las distintas jurisdicciones y la claro. correspondencia fiscal que existe entre quien ejecuta el gasto y quien recauda, en fin. Y la otra cuestión es la cuestión de la distribución del ingreso. Digo, el gobierno ha insistido mucho en que tiene como objetivo distribución del ingreso, distribuir por eso, pero en realidad la realidad es que los niveles de desigualdad vienen creciendo. Así es. O sea, para atacar estas dos cosas hace falta que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del sector externo, haya un manejo muy ordenado. Para todo esto, Ricardo, no me voy a cansar de repetirlo, hace falta tener la posibilidad de saber, cuando uno adopta una medida, el efecto que esa medida tiene. Así es. La forma de saberlo, así como cuando uno quiere saber la temperatura, usa el termómetro, es que hay que tener el termómetro. El termómetro de la economía son las estadísticas oficiales. Yo he dicho varias veces que este asesinato del estadístico oficial va a terminar perjudicando al gobierno. Y de hecho, hoy, si el gobierno se propone analizar cuidadosamente los resultados de las medidas que tiene que adoptar, digamos, uno debería pensar que deberíamos tener un ministro de Economía un poco más presente en la discusión económica. Moreno ya no tendría que estar más. Hasta ahora, digamos, todo el mundo decía, el expresidente Kirchner es el ministro. Sí. Bueno, después de esto me da la impresión que no está en condiciones de ejercer esta función que venía ejerciendo, a lo mejor dicho. Entonces, pero digo, en el diseño de un programa que tenga que ver con tomar los problemas de la agenda esta que decimos, es esencial que el gobierno tome una decisión en relación al estadístico oficial. Esa decisión debería ser convocar a los expertos en estadística económica y generar una comisión que sea capaz de en algún momento diagnosticar y decir, mire, de aquí en adelante podemos creer en el índice de precio del consumidor, de aquí en adelante podemos creer en la tasa de desempleo abierto, de aquí en adelante podemos creer en la tasa de variación del Producto Bruto Interno. Porque hoy en la Argentina, lo único que hay coincidencia en relación al estadístico oficial es que nadie cree en ella. Y entonces eso da lugar a que cualquiera dice, ¿cuánto es la inflación en la Argentina? Uno puede decir el 25%, sí. El 30%, el 2%. Sí. Digo, ¿cuánto creció la economía? El INDEC dice, en realidad la economía sigue creciendo, va por el quinto mes de caída del nivel de actividad industrial, pero alguna consultora dice, no, en realidad la caída del producto es de 4 puntos. Bueno, no se va a poder discutir las medidas y medir los efectos de esas medidas si primero no tenemos, digamos, esto resuelto. Por supuesto no hay que esperar a tenerlo resuelto para adoptar algunas medidas, pero sería bueno comenzar, después de pasado, digamos, los nerviosismos electorales, que se ordenara el tema de la estadística oficial. Alfredo, nos encontramos el martes. Nos vemos el martes. Ya volvemos con los auspicios, naturalmente, de Blanco, y volvemos en el próximo bloque a analizar lo que ocurrió precisamente el 28 de junio de este año.